amigos, a las 11 de la mañana, 34 minutos, vamos a venir con la entrevista central. A partir de este momento también a través del streaming para las distintas plataformas de FM Gente y a través del canal 56 de Punta Cable, donde ya estamos al aire para compartir esta entrevista. Justamente tiene que ver con una problemática que venimos observando desde hace tiempo atrás, ¿no? Y que la colectividad judía en Uruguay está preocupada y en alerta por el aumento de situaciones antisemitas que incitan al odio y que pueden desembocar en actos violentos contra sus miembros. Al tiempo que hay estudios, recién lo hablamos fuera de micrófono, en varios países del continente donde también Uruguay figura con un alto porcentaje o un porcentaje elevado de contenido antisemita en internet. Pero también uno lo puede observar a través de determinadas manifestaciones públicas que se hacen, no exactamente con este motivo, pero que traen o arrastran la situación antisemita a manifestaciones de otra índole, que tienen que ver con otros colectivos, con otros conglomerados que se manifiestan, pero que traen este tema al tapete, a la protesta. Y hoy hemos querido profundizar en este aspecto, para lo cual hemos invitado a Fabián Yamis, que es integrante de la colectividad judía acá en Maldonado, Punta del Este, también integrante de CIPEMU, para que nos explique a ver cómo se observa frente a esta preocupación, frente al aumento de situaciones antisemitas. Muy buenos días, Fabián, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Buenos días para todos y un placer estar aquí nuevamente. La comunidad se ha manifestado últimamente o reiteradamente frente a esta situación que se está dando en un país en el cual años atrás no se daba, como que ha ido creciendo y se ha instalado y ha recrudecido de alguna manera a partir del 7 de octubre del 2023, justo cuando Israel es atacada y se genera hay una contradicción, ¿no? Porque en vez de defenderse, porque hasta ahí venía, si se quiere, la situación bastante dominada allá en el Medio Oriente, y ahí se comienza como diríamos entre comillas, una guerra contra Hamas y contra estos grupos guerrilleros o terroristas que atacan a la colectividad. Pero la gente como que ha tomado partido, o mucha gente, entonces esto incluso la Beneverit se ha manifestado en tal sentido, varias colectividades, varios agrupaciones o colectivos de la colectividad. ¿Cómo observas esta situación? Sí, es efectivamente como lo comentás. Hay una situación de alerta al día de hoy, hay una situación de alerta a nivel comunitario en cuanto a estar como mínimo atentos a todo lo que se va gestando, lo que va sucediendo en nuestro país, un país aparte que siempre vale destacarlo, un país que ha sido inmensamente abierto a la llegada de diferentes pueblos, de inmigrantes en diferentes circunstancias, y que el pueblo judío por supuesto también ha sido sumamente grato a Uruguay en ese sentido, un país que tiene lazos indelebles tanto con la comunidad judía como con el Estado de Israel, y eso no hay nada que lo pueda borrar. Siempre recordamos el voto y la posición de Rodríguez Fabregat en lo que fue la creación del Estado de Israel en 1948, claro, en la ONU. Entonces, es sobre esa base es que a veces duele y nos genera alerta las situaciones que nos toca vivir al día de hoy, donde realmente vemos manifestaciones al día de hoy muchas veces camufladas, podríamos decir, en posicionamientos políticos o posicionamientos humanitarios, pero que carecen absolutamente de eso. Yo siempre doy un ejemplo al respecto, que es cuando comenzó todo este horror del 7 de octubre del 23 en adelante. Las primeras consignas que se empezaron a tomar desde un punto de vista más político, posicionamiento, y que se tomaron también acá en Uruguay, hubo manifestaciones en Montevideo inclusive al respecto de desde el río hasta el mar.
¿Y qué es esa frase desde el río hasta el mar, tan inocente y tan linda? Desde el río hasta el mar quiere decir que deje de existir Israel y que dejen de existir los judíos que viven en Israel. Entonces hay que desromantizar determinadas situaciones y darse cuenta que lo que sucedió el 7 de octubre fue una masacre perpetrada por asesinos que, no contentos con eso, se filmaron y lo transmitieron en directo. Y el mundo, en lugar de reaccionar con horror y con pavor, se puso a mirar a quién se lo hacían. Y según a quién se lo hacían, si esto se lo hicieron a los judíos, entonces tal vez no es tan grave, o tal vez es porque son una fuerza de ocupación en Gaza, cuando en el año 2005 Israel se retiró de Gaza en forma unilateral bajo el gobierno de Sharon. El plan de desconexión no hace tanto de esto como para que no lo recordemos. No, entonces no hay ocupación, no hay nada. Y mismo que la hubiere, que no es el caso, pero mismo que la hubiere, ¿cómo podemos justificar que a una señora, a una mujer, le abran el vientre estando viva, le saquen el bebé y lo pongan en un microondas? No podemos estar incólumes frente a una situación de estas. Entonces lo que se separó el 7 de octubre es la humanidad de lo no humano. Eso es lo que sucedió. Y no hay posicionamiento político, no hay posicionamiento partidario, no hay posicionamiento de ningún tipo que pudiere legitimar una situación de estas. Lamentablemente ocurre, y hasta el día de hoy, un país occidental como lo es Uruguay, al igual que Israel, cuyos principios son occidentales y que creemos en básicamente las mismas cosas, que son esas tradiciones judeocristianas que nos han sido inculcadas de generación en generación. Aún así, en Uruguay vemos que ha tenido bastante cabida, lamentablemente, otro tipo de manifestaciones y otro tipo de situaciones y otro tipo de interpretaciones de lo que, a mi consideración, no es interpretable. Claro. Y hablando justamente de interpretación o de no ser interpretable, ¿cuál es el análisis de los por qué? En un país como Uruguay, como decía usted, que siempre ha acogido a la colectividad judía de la mejor manera, tanto la colectividad judía como otro tipo de colectividades que han llegado a nuestro país. Sí. Y que Uruguay, en definitiva, Uruguay es un país hecho de inmigrantes, ¿no? No podríamos sonrojarnos, no recibir inmigrantes hoy cuando este país está hecho de gallegos, de españoles, de un montón de gente que fundamentalmente vino de Europa. Pero ¿cuál es el análisis que ustedes hacen? Y mira, la explicación siempre que uno encuentra, si fuera algo más académico, más basado en la teoría, está en el capítulo 7 del libro Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de Sigmund Freud, donde básicamente se dice que las masas funcionan acorde a los sujetos de menor coeficiente intelectual de la masa. ¿Qué implica esto? Como decíamos, es el fenómeno de la hinchada de fútbol, del fanatismo, del radicalismo. Si vos estás en una posición, yo estoy en la otra. Yo estoy contra lo que vos digas. Vos que sos de Nacional, yo soy de Peñarol. Vos que sos de Peñarol, yo soy de Nacional. Y de esa manera empezamos a ubicarnos. Y ese funcionamiento no lo encontramos únicamente respecto a estas cuestiones que pueden tener que ver con la guerra contra Hamás o el pueblo judío o lo que fuera. La vamos a encontrar respecto a todo. La gente está cada día más radicalizada y menos también propensa a buscar la información que le permita tomar un posicionamiento propio. Y ese funcionamiento en masa ha sido absolutamente negativo, en este caso para el pueblo judío, pero no le quepa duda que es negativo para el Uruguay en sí mismo, un país que, insisto, ha sido un país que siempre ha meditado, razonado y se ha posicionado de forma correcta en cada una de las situaciones que han surgido. Esta no es la primera situación que surge de este tipo. Uruguay le ha tocado posicionarse en las guerras mundiales, le ha tocado tomar decisiones sumamente pesadas en diferentes momentos y por lo general eran producto de un razonamiento y de meditar sobre ellas y llegar analizando todos los pros y contras. Al día de hoy, aclaremos, no es Uruguay que toma una posición, sino la gente en Uruguay toma posiciones que están basadas en decisiones que toman terceros, que toman otros, y que les dicen, nosotros nos vamos a ubicar de este lado, nosotros somos a favor de esto y contra lo otro. Porque la realidad, y si vamos siempre, esto también suelo comentarlo, ¿cuál es el conocimiento y cuál es la obligación de un ciudadano uruguayo común de tener que tener información a saber al dedillo un conflicto ancestral que ocurre a 13.000 kilómetros de acá? La respuesta es ninguna, no tiene ninguna obligación.
Pueden saber tanto de esto como de la guerra civil en Congo. Y si vamos a un conflicto mayor inclusive, podríamos saber lo mismo, porque yo mismo no tengo claro cuánto conocimiento tengo o dejo de tener respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania. No es tan fácil, no es tan simple. En los mejores casos nos vamos a encontrar con ignorancia, y cuando hay ignorancia nos permite tratar de echar luz, o por lo menos echar una posición sobre esto, porque las posiciones que tenemos, o en mi caso, no son posiciones tampoco de decir yo tengo la verdad revelada. Pero en base a lo que yo sepa, yo te puedo decir algunas cuestiones respecto a ese conflicto si te interesa. Creo que la gran mayoría de las manifestaciones que vemos, tanto en redes como en todos lados, son manifestaciones que poco tienen que ver con el conocimiento, tienen que ver con el adoctrinamiento, la ignorancia en el mejor de los casos, y el posicionamiento radical en base a posiciones dadas por terceros. Eso es lo que más... Claro, y voy ahí y me detengo en ese punto porque, como decía, hay colectivos, hay conglomerados, por ejemplo, la marcha de la comunidad gay, el Día de la Mujer, hay distintos actos o manifestaciones que nada tienen que ver con lo que está pasando a 13.000 kilómetros, como dices tú, pero ahí de repente afloran las banderas pro-Palestina, y en detrimento precisamente, y a veces con agravios a la comunidad judía, en una actividad donde de repente, bueno, yo a veces interpreto que la ignorancia, el desconocimiento, lleva algunas posturas que, como bien dices tú, arrastrado por las masas, de repente esos ignorantes que son arrastrados, y que no tienen de repente un conocimiento cabal de una situación ancestral, pero que se está reflejando ahora con un enfrentamiento, porque por el otro lado dicen, no, genocidio hay ahora sobre el pueblo palestino, ¿no? Entonces ahí genera la duda frente a la ignorancia, la falta de conocimiento del asunto, ¿no? Es tal cual. A ver, empiezo por el final, me quedé con la palabra genocidio, que es muy de uso al día de hoy. Genocidio, alcanza con leer la definición de genocidio, que es el exterminio sistemático de un grupo de personas, ya sea por su raza, religión, etnia, etc. Este sería el genocidio más fracasado de la historia, porque es un genocidio donde la población continúa creciendo en el correr de los años. A medida que se va dando el genocidio, la población continúa creciendo. Hablar de genocidio es una barbaridad, y hablar de genocidio es una berretización absoluta del término, ¿sí? Es banalizar completamente un término que justamente para el pueblo judío tiene un significado sumamente duro. Digo, es uno de los pocos pueblos que tuvo que lamentablemente sufrir un genocidio. Le pasó al pueblo judío, le pasó al pueblo armenio, y ahora hablar de genocidio, digo, estamos hablando de una guerra iniciada por un grupo terrorista que hizo barbaridades, y que al día de hoy le queremos negar la capacidad de autodefenderse a un Estado soberano, democrático, como el Estado de Israel. De nuevo, se nos mezclan estas cosas, y sí, empezamos a ver estas manifestaciones en Uruguay mismo, de salir con un colectivo LGTB que duraría entre 3 y 4 minutos hasta que pierdan la vida si llegan a entrar en Gaza. Digo, es importante recordar que lo que se quiere instalar es la Sharia, que es la ley musulmana, ¿sí? Considera no solamente un pecado la homosexualidad o cualquier otro tipo de manifestación de las que, gracias a Dios, en el mundo libre consideramos como formas y elecciones de vida, ¿sí? La Sharia no lo considera una elección de vida y lo pena con la muerte, ¿sí? Entonces, cualquiera de las personas que salen con una bandera a manifestarse, a decir, yo estoy con el pueblo palestino, a ver, creo que también se ha generado una confusión muy grande entre lo que es la causa palestina y la defensa de las situaciones que del grupo terrorista de grupos terroristas, claro, y de lo que son las políticas históricas de Irán en estas últimas décadas, ¿sí? Que Irán es el gran corazón del mal por detrás de todos estos grupos. Cuando hablamos de los hutíes, hablamos de Irán. Cuando hablamos de Hamas, hablamos de Irán. Cuando hablamos de Hezbollah, hablamos de Irán. Entonces, esta confusión de decir, yo quiero que el pueblo palestino pueda vivir en paz y pueda convivir con sus vecinos, incluido Israel, porque cuando me dicen de nuevo, desde el río hasta el mar, me están diciendo que querés convivir con nadie, pues a mí me querés borrar del mapa, y yo no me puedo sentar a negociar con nadie que quiera que yo no esté vivo.
Esos son bases de negociación. La negociación se produce entre dos partes, ¿sí? Y la causa palestina puede tener sus adherentes y está bien que así sea. Dentro de Israel mismo, muchísima gente está de acuerdo con la solución de 2 estados, ¿sí? Ahora, confundir la causa palestina con este espanto es un error de base. Claro, creo que pasa por ahí. Yo creo que por eso insisto con la palabra ignorancia, porque están mezclando 2 asuntos que no tienen nada que ver, que una es la causa palestina, otro es un movimiento terrorista que además se aprovecha de una población, porque incluso han habido informes de la televisión internacional y uno ha leído crónicas muy interesantes en diarios europeos donde se habla de la utilización del pueblo palestino a los fines del grupo terrorista, ¿no? Y mezclados, y bueno, como en una escuela, como en un hospital, bueno, había de estas personas que fueron secuestradas el 7 de octubre, estaban en hospitales de repente, que son base del grupo terrorista, o en centros educativos, ¿no? Para disimular de alguna manera. Entonces están metidos, es una cosa llamativa, ¿no? Porque la población de repente no tiene manera de defenderse, ¿no? Y muchos palestinos, a través de algunos artículos que hemos leído, dicen, bueno, que quieren liberarse de Hamás, pero... ¿Y? Sí. Decía hoy en el arranque que, bueno, no sé, lo hablábamos fuera de pausa, que la posición de Uruguay en un top 10 que capaz que no nos gustaría estar, habla de un alto porcentaje de interacción antisemita en nuestro país. Ustedes tienen, evidentemente, por sus orígenes, tienen una interconexión muy importante a nivel internacional y propiamente con Israel. Les está costando mucho convencer a quienes no viven en este país que la situación, más allá de las redes, tiene otro cariz a nivel nacional y de que hay otro tipo de convivencia, o también lo que ustedes viven localmente ya les hace ver de que la cosa ha cambiado y que ha cambiado para mal? Yo te puedo dar una posición absolutamente personal, y voy a tomar un ejemplo de lo sucedido la semana pasada en Canadá. Canadá es un país que ha tomado, y se podría aplicar perfectamente en Uruguay. Por eso es que traigo la anécdota. Canadá es un país que ha tomado una cantidad enorme de medidas contra la comunidad judía en los últimos tiempos, ¿sí? Desde una posición gubernamental estamos hablando, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, entonces Canadá es un país antisemita. Sin embargo, la semana pasada se realiza lo que llaman un rally, una demostración en la calle, espontánea, con población común y corriente, y fue absolutamente masiva en apoyo al Estado de Israel. Entonces yo creo que tenemos que empezar a lograr diferenciar a veces también lo que pueden ser las posiciones, las que uno más ve, las que uno más se encuentra, ya sea en las redes, ya sea en un diario, ya sea en televisión, y empezar a diferenciarlas de lo que puede ser el sentir nacional. El sentir nacional a veces es mucho más profundo, y yo quiero pensar que así como se da esta situación en Canadá, de la misma manera en Uruguay hay una grandísima mayoría de la población, más silenciosa puede ser, menos ruidosa, que sigue teniendo estos valores republicanos, humanitarios, de coexistencia en definitiva, y que no son esas posiciones tan ruidosas que uno encuentra en las redes, porque realmente si uno lee las redes uno debería hacer las maletas e irse hoy en día de acá. Pero quiero pensar que es un número reducido de personas, y estoy seguro que es así, es un número reducido de personas. ¿Por qué? Porque nosotros, yo soy judío, convivo en el departamento de Maldonado, que es el mejor departamento del Uruguay sin duda en todo sentido. Yo salgo a la calle, yo no tengo miedo. Y nadie me dijo jamás nada por mi condición de judío, por mis orígenes, por lo que profeso, por lo que defiendo. Y teniendo una exposición, además, que tiene tengo exposición, exactamente. Entonces, ¿por qué pensar que Uruguay no es como este hermoso departamento de Maldonado también, donde realmente la gran mayoría no tienen problema con nadie? Y si aparece un tonto y escribe algo, si aparece un tonto y dice algo en algún lado, no tengo por qué tomarlo eso como la representación del país. No sería justo con Uruguay, no sería justo con Maldonado. Estas cosas acá, al día de hoy, no las tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos pintadas, algunas de ellas sumamente agresivas, ¿sí? ¿Cuánta gente hace una pintada? ¿5?
6, 4 con el material de apoyo y el que está en la camioneta. Pero eso no es el sentir popular. El sentir popular, y a mí me sigo teniendo todos los indicadores de que vivimos en un lugar donde todavía prima la coherencia y prima el humanismo y prima todos esos valores que, insisto, son los valores occidentales con los cuales todos adherimos. No obstante, Uruguay tiene otro récord bastante negativo, que es que en Uruguay han matado personas por ser judías. Claro, el caso, por ejemplo, de Paysandú, claro. La familia Pikarevich, muchos años atrás, también con el caso Paladino. En definitiva, es eso, es estar alerta, debemos estar alerta, porque esto es como tú para cruzar la calle mirás para a ver si viene un coche, es más, mirás de los dos lados, aunque sea flechada la calle. Bueno, eso es estar alerta. Pero si tú me preguntás si yo siento que vivo en un lugar antisemita o que los problemas son inminentes en Uruguay, mi respuesta es que no. Mi respuesta es que yo sigo siendo un absoluto agradecido de cómo acogió el Uruguay a mis abuelos, como mis padres también hicieron toda su vida acá y como hoy yo la puedo llevar también acá adelante. Te hago una consulta porque está muy bueno esto, ponerlo arriba de la mesa, porque tampoco sería honesto no preguntarlo directamente. Sí, por supuesto. En el nombre del antisemitismo o de este tipo de expresiones, a veces ¿no se exagera por parte de integrantes de la comunidad con determinados hechos? ¿O eso de estar alerta es ante lo mínimo que aparece? Esto puede ser una raíz de algo que va a crecer o que se va a fecundar. A ver, el nivel de reacción es igual al nivel de agresión que se sufre y que se vive. Nosotros, insisto, como integrantes de la comunidad judía, estamos en las redes, estamos en todos lados. Y yo te diría que es lo siguiente: cuando la cascarita en la herida todavía está recién naciendo, cualquier movimiento, por más chiquito que sea, tocaste contra un mueble y la herida vuelve a sangrar y vuelve a doler, ¿sí? Y ese es el nivel de alerta que tenemos. Tenemos un nivel de alerta muy grande, lo cual a veces nos hace pensar en que no existen prácticamente incidentes grandes o incidentes chicos. Después, en un segundo análisis, sí debe ser tomado de esa manera, ¿sí? Pues no es lo mismo, por decir un ejemplo, la manifestación de un presidente de la República, ¿sí?, por un tema de representatividad, ¿sí?, que de una persona, de Juan Pueblo, que de pronto haga algún tipo de manifestación. Pero el nivel de alerta sí es alto, y el nivel de alerta está vinculado a esto. Digo, ya hemos sufrido muchísimo en diferentes épocas. Digo, se ha sufrido en los años 70 también en Uruguay, con determinadas pandillas o bandas que existían, sobre todo en la zona de Positos, en Montevideo. Entonces esto no es ahora, esto es muta, cambia. Pero justamente perdón, Fabián, hay una mutación, porque yo recuerdo, ahora que trae a colación en la época del 70, de Posito, digo, como que muta de derecha a izquierda, ¿no? Porque antes el antisemitismo de repente estaba en la derecha, en esa ultraderecha, y ahora se ha ido a la izquierda, e incluso algunas organizaciones judías han señalado al Partido Comunista y distintos colectivos sociales, e incluso a partir de la Facultad de Humanidades, con la prohibición de que un profesor participara de una clase, ¿no?, por ser judío, ¿no?, una cosa gravísima en Uruguay. Entonces, como hablo de esa mutación, si ustedes verifican esa mutación de derecha a izquierda, ¿no? Sí, es así. El antisemitismo histórico en Uruguay específicamente estuvo más vinculado a los movimientos de derecha extrema y con cierta filiación y amor y vinculación al nazismo tradicional. Estamos hablando de todas esas 3-4 primeras décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que estamos viviendo, pero no solamente en Uruguay, sino a nivel mundial, es este vuelco hacia la izquierda radical, ¿sí?, por esta, vamos de nuevo, identificación con la causa palestina. Es sumamente complejo. Si uno se aleja, ¿qué va a ver? Va a ver que está vinculado a Israel, uno de sus principales aliados, sin lugar a dudas, Estados Unidos. Entonces, si yo soy de izquierda, yo me posiciono contra el capitalismo, me posiciono contra, y todo lo que venga junto. El problema acá que se está dando es que en esta masa con la que yo me identifique, estoy yendo contra mis propios valores, que es lo que decíamos ahora. O sea,
Un movimiento LGTB saliendo a favor de Hamas en este momento, no sé, es como un vegano en un asado, es raro, es como mínimo cabe la pregunta, tipo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué es lo que estás apoyando? ¿O qué es lo que crees que estás apoyando? ¿O qué es lo que te dijeron que estás apoyando? Porque insisto, y quiero volver a tomar el punto de la ignorancia, esa ignorancia que hablábamos hace un rato, no lo hablamos de ningún modo de una forma peyorativa, fui el primero que me incluí en la ignorancia sobre una cantidad de aspectos que suceden a nivel mundial. Ahora, ¿qué es lo primero que debe hacer quien tiene ignorancia sobre un tema? Esta ignorancia bien entendida que estoy hablando, no esta ignorancia mala leche. La ignorancia bien entendida, lo primero que uno debe hacer es o voy y estudio o me callo. Eso es lo que uno debe hacer, no manifestarse. ¿Cómo me voy a manifestar sobre lo que no sé? Pues son cuestiones mínimas. Sí, es como cuando te preguntan, ¿qué opinás de tal situación? Y vos opinás y dices, ¿pero vos viste el video? No lo vi. No tenemos lo que hablar en ese caso. Para ir terminando, Fabián, se dio hace pocos días un hecho muy particular, que CIPEMU de alguna manera aceptó las disculpas en una manifestación política, ¿no? De un miembro de la colectividad. Si bien algunos, ahí se generó un debate, porque decía, estoy hablando de Rolando Rosenbluth, sí, y de Javier Carballal, allí en el comité de este último, que bueno, llevó a actuar incluso a la justicia, ¿no? Frente a este tipo de cántico, ¿no? Ustedes lo dieron por superado, el tema quedó ya cerrado. ¿Qué opinión les mereció? Sí, es importante, está bueno que traigan el tema, es importante ver dos cuestiones que están vinculadas a lo sucedido. Bueno, y una tercera que es el hecho en sí, ¿no? El hecho, de hecho, si yo no recuerdo mal, creo que estaba justamente estaba escuchando FM Gente esa noche cuando se escucha en vivo, de hecho, el cántico, después apareció el video también y demás que dio lugar a toda esta situación. Hay dos fases en esto. Una fase es la fase individual y la fase comunitaria. En la fase individual, que Rolando es, y lo digo con orgullo, es mi amigo y es una persona maravillosa y que se ha desvivido y continúa haciéndolo por nuestro departamento. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la fase comunitaria desde lo institucional, ¿sí? Desde lo institucional, el 100% de lo que la comunidad opinó sobre esta situación es lo que está en el comunicado. Nosotros ni le quitamos gravedad ni nada al respecto, pero entendemos también que con las disculpas del caso y demás, todo lo que tiene que ver con lo institucional puede continuar su vida natural y su decurso natural. En lo que tiene que ver con la faceta individual, Rolando entendió de que no estaba, al menos al día de hoy, porque sé que Rolando estos días no estaba aquí en Maldonado. Claro, hablamos con él, estaba fuera del país. Exacto. Entiendo que él considera que no está cerrado desde el punto de vista individual, ya que él fue nombrado directamente en esa situación. Y no genera un antagonismo ambas situaciones. Rolando tiene el derecho como ciudadano, por supuesto, y le entiendo el dolor a él, porque hablábamos de la herida hace un rato, digo, y hiere y duele ese cántico, ¿sí? Pero desde lo comunitario nosotros tuvimos la oportunidad de sentarnos junto con Javier y con el propio implicado, que es quien genera ese cántico en el video, que se puede apreciar en el video y demás, y recibimos una disculpa sincera y demás, y no. Entonces, si tú me preguntas, desde el punto de vista comunitario está laudado el tema, está cerrado el tema, sí, efectivamente. Y esto no quita, por supuesto, que a nivel individual Rolando tome todos los pasos que él considere, por supuesto, que considera que deben ser tomados, ¿no? Así que es en ese sentido. Y desde lo personal, el dolor de estar implicado de pronto en todas o la dificultad de estar implicado en todas las partes, porque, insisto, digo, el cariño que tengo hacia Rolando es enorme, y él fue el afectado directo en esta situación. Y la comunidad, que como un todo
decidió seguir este camino, que es el camino de el aceptar la disculpa y el buscar siempre ok, ¿qué tenemos que corregir? El comunicado no habla solamente de la disculpa. El comunicado habla de posicionarnos fuertemente, tanto el alcalde como su gobierno, como la comunidad, frente a cualquier hecho de discriminación que ocurra en este caso en el municipio de Punta del Este, pero también va más allá de lo individual, del hecho puntual. Absolutamente. Y para nosotros eso es valioso, porque si alguien cometió un error, reconoce el error, pide disculpas y todavía nos está diciendo que se va a posicionar contra esto que a nosotros nos hiere y nos ofende, como el propio comunicado dice, ofende, sí, ofendió, ese cántico ofendió. No, como decíamos hace un rato, no vamos a empezar a minimizar porque esto viene de tal lado o esto viene de tal... No, ese cántico ofendió y ese comunicado entendemos nosotros que fue una salida más que correcta y con mucha altura, tanto por parte de la comunidad como por parte del alcalde electo Javier Carvajal. Fabián Yamis, integrante de la colectividad judía de Maldonado Punta del Este, muy amable, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos, cerramos aquí la entrevista central de este martes. Hace 5 años encontramos un San Carlos devastado. La recolección de residuos era mala, no había obras, ni tampoco inversión para el disfrute de la gente. El tránsito era caótico y los espacios públicos se habían venido a pique. No se le prestaba atención a la tercera edad, ni a la diversidad, y Sedemcar estaba en malas condiciones. ¿Y qué pasó en estos últimos 5 años? Nos hicimos cargo de la recolección de residuos y cumplimos con un servicio básico que estaba ausente. Invertimos en el carnaval, que es la mayor fiesta popular. Mejoramos las instalaciones del Sedemcar. Colocamos nuevas bombas de calor para piscinas y vestuarios. Limpiamos Paso del Guerrero, donde retiramos junto al municipio más de 70 camiones con residuos y hoy lo transformamos en un espacio para el disfrute de la gente. Antes había un muraje bárbaro, me acuerdo. Hoy en día es un sueño. Es divino esto, cambió mucho. Renovamos y ordenamos la Alameda, cita obligada para el avistamiento de aves y el disfrute de la familia. Hicimos la Casa Grandes Carolinos para que los adultos mayores tengan un lugar de encuentro y esparcimiento. Apoyamos las marchas de la comunidad LGBTQ+, y les otorgamos una sede para que puedan reunirse y planificar. Visítanos hoy y dale a tu auto el cuidado que se merece.